Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe irás, todo lo que diga dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás, yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti. Y bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Bendiciones para todos, qué privilegio un día más poder saludar a mis hermanos y amigos en el mundo entero que escuchan todos estos diferentes mensajes que me da el Espíritu Santo para dar a conocer con denuedo el Evangelio del Reino y para hacer saber las maravillas y las grandezas de un Dios eterno que ha hecho cosas memorables desde el tiempo de los primeros hombres y mujeres que Él creó, pero también esas promesas que instauró en Abraham, en Isaac, en Jacob y en los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. 12 hijos que Él iba a dejar una simbología en cada hijo, y esa simbología que viene repercutiendo en hechos reales en el mundo entero a causa de lo que Dios habló a través de su siervo Jacob, que derramó bendición a cada uno de sus hijos según su caminar y según la parte profética del desenlace de cada una de sus vidas. Hoy quiero saludarte, amado hermano, es para mí un privilegio, y el Espíritu ha puesto en mi corazón y en mi mente, y a través de su gracia y de su misericordia, que me llena de sabiduría, de inteligencia, porque es lo que Dios nos está dando para estos tiempos finales, palabra profética. Y la palabra profética más segura es la que se ciñe a la Escritura, y con la palabra que se ciñe a la Escritura poder entender lo que está aconteciendo en nuestro medio y poderlo tangibilizar es profecía. Poder sacar a
alusión lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir con base a lo que Dios habló a través de sus ministros. Eso es profético, porque es algo que simplemente se hizo en el tiempo del Israel material, pero dice la Biblia que todo era sombra de lo que había de venir. Para nosotros el Israel espiritual, cuando hablo del Israel material, hablo del olivo natural y hablo de los judíos. Medio Oriente, mis hermanos que los amamos y oramos por ellos, y todas las iglesias del mundo cristianas, sin duda estaremos en defensa de ellos en oración y clamor y ayuno, porque sin duda no vamos a permitir que el maligno siga agraviando a nuestros hermanos. Y Dios nos ha puesto, en cuanto a mí, un fuego que arde en mi corazón en amor al pueblo judío. He estudiado y estudio mucho todo lo que les ha acontecido, esas invasiones, 3 invasiones que han habido, todas las veces que han sido esparcidos de su tierra, perseguidos, todo. Y me arde el corazón, me arde la sangre, siento un celo muy fuerte a favor de mis hermanos, de este olivo natural, de todos los judíos, de ver la manera como han acontecido tantas cosas. Yo sé que en parte ha sido por lo que sembraron sus padres desde el tiempo que Jesús estuvo en Israel y desde hasta antes, y todo lo que ha pasado a esta nación santa, a este pueblo adquirido, a este linaje escogido, a este real sacerdocio que es el pueblo de Israel material, hablando del olivo natural que son los judíos de Medio Oriente, mis hermanos que amamos. Y yo hago una invitación a todas las iglesias cristianas del mundo: vamos a orar por Israel, porque sí, a ellos los han golpeado por generaciones, los han perseguido, han hecho y deshecho con nuestros hermanos, pero en este último tiempo yo siento en mi corazón una carga por Israel, y esa carga es desde la parte sana en orar por ellos, porque Dios nos ha hecho atalayas, y es orar, interceder por nuestros hermanos, el pueblo judío, pero también por el Israel material. El Israel material son los judíos, pero también por el Israel espiritual, son nuestros hermanos. Y Dios dice a todo el pueblo cristiano: hombre, oren por Israel, oren para que Dios guarde, para que Dios bendiga, para que Dios traiga el cumplimiento profético, porque sin duda Israel es el reloj de Dios. Ellos van delante de nosotros, como cuando el ser humano camina y detrás viene la sombra. Pero dice la Biblia que todo lo que ha acontecido hasta hoy era sombra de lo que había de venir. Y lo que pasó en el Israel material tiene una trascendencia al Israel espiritual, el cual es toda la iglesia de Cristo Jesús redimida, que se encuentra en el mundo entero. Por eso quiero empezar este tema hablando de Judá. ¿Quién es Judá? Era uno de los 12 hermanos de José. Era uno de los 11 hermanos de José. Judá era uno de los de las tribus, un hijo de Jacob. Pero me llama la atención que este Judá era como esa esencia y simboliza al pueblo de Israel, a mi nación, a la nación santa de allá de Israel. Digo mi nación porque siento aprecio y amor por ellos muy altamente, y vengo estudiando todo lo que les ha acontecido, la manera, y digo, no puede ser posible semejantes cosas. Y uno no puede entenderlo en la parte natural, esto no se puede entender en la parte natural, pero sé que sin duda tiene una consecuencia por hechos, de pronto de la primera, segunda, tercera o cuarta generación, porque Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Viendo lo que pasó en 1940 y pico, 39, 45, en el tiempo de ese ataque tan fuerte que tuvo Israel en Alemania, me llamó mucho la atención lo que pasó cuando invadieron Polonia los alemanes, y lo que pasó en Auschwitz, y semejante mortandad, y viendo eso, y viendo niños sin culpa, niñas, señoritas, gente sin culpa, mano. Yo digo, no. Y no tengo carga con ningún hombre, pero sí contra Satanás y los demonios que perpetuaron semejante holocausto en mis hermanos los judíos. Contra todo demonio que operó en ese tiempo, hay un celo en mi corazón y un enojo. Y toda la iglesia del Señor tiene que tener celo por lo que se ha hecho con nuestros hermanos en el mundo entero. Y es contra los demonios, contra los principados, contra las potestades, contra las huestes espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas y contra el mismo diablo. No es contra ningún hombre, no es contra ningún país, porque a nosotros el Israel espiritual, dijo el Señor,
Mas vosotros no tenéis lucha contra carne y sangre, hablando de la raza humana, sino contra los principados, las potestades, las huestes espirituales, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿En qué podemos ayudar nosotros al Israel material? Orando, clamando por el favor de Dios para ellos, pidiendo cobertura, que Dios traiga a los hijos de la casa de Israel que fueron esparcidos. Esas 10 tribus que yacen en el mundo entero tienen que volver a su pueblo. Muchos de nosotros podemos ser parte de ello. Pero ¿sabes? Quiero hablar de Judá. ¿Quién fue Judá? En el momento que Dios usa a su padre Jacob, que ya no era Jacob sino Israel, porque recordemos que Dios le cambió el nombre cuando se asió del ángel allá en Peniel, y le dijo: ya no será más tu nombre Jacob, que quería decir suplantador, engañador, mentiroso, sino que será Israel. Pero mi pregunta es: ¿alguien critica a Jacob porque su madre lo impulsó a engañar a su hermano Esaú? Pero si tú vas al recuento, si tú vas más atrás, te das cuenta que cuando Esaú, que era hermano de Jacob, hijos de Isaac, cuando Esaú era pequeño, menospreció la primogenitura. Desde su corazón la menospreció siendo niño, y Dios miró la intención del corazón de Esaú. Y dice que Dios, después de que Esaú la procuró con lágrimas, llorando, Dios no se la devolvió. Porque en el corazón la menospreció. Todos los judíos sabían que ser primogénito, que ser el mayor, era un honor y que recibiría mayor bendición y muchas cosas proféticamente y por genealogías grandes. Pero ese muchacho la menospreció. Y Dios se la entrega sencillamente a Jacob. ¿Por qué se la entrega? Porque su hermano siendo niño la vendió. Y cuando ya era su padre Isaac anciano, recordemos que la madre de Jacob le dice a Jacob: vaya, traiga algo de comer para su padre, vaya a casa y yo le prepararé una comida para que le dé la bendición. Y entonces vino la bendición a Jacob, bendición que le pertenecía en un principio a Esaú, pero que como cuando era niño la vendió, entonces Dios, que juzga con justicia, se la entregó a Jacob. Pero aquí me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque entonces en este caso Dios, por el error de este hombre Esaú, cambia el conducto natural que llevaban los judíos, y ya la bendición no venía sobre el mayor, sino sobre el menor, porque ya había sido delegada por una autoridad que era un hijo de Jacob. Tremendo. Y entonces me llama la atención porque aquí dice, y vamos a la palabra Génesis 49:8. Génesis 49:8. Dice la Biblia: Judá, te alabarán tus hermanos. Pero dice: tu mano en la cerviz de tu enemigo, de tus enemigos. Judá, te alabarán tus hermanos. Oye, te alabarán tus hermanos. Y usted ve que en el Israel material, uno va a Israel y todo el mundo quiere ver ese pueblo judío celoso que guarda la palabra, esos judíos verdaderos, reales, que son la simiente, que son esa simbología de ese Judá, esos levitas, esa esencia, hermano, esa casta que no se ha podido extinguir y que nunca se extinguirá, porque Dios dijo: te alabarán tus hermanos en el mundo entero, hermano, allá en el Israel material. Y yo no he ido al país todavía, pero veo a través de YouTube, y yo digo: wow, qué lindo. Pero dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Pero dice aquí: tu mano en la cerviz de tus enemigos. Pero dice: los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Cuáles hijos de tu padre? Pues los otros hermanos de Judá, que eran las otras 11 tribus, se inclinarían a Judá, porque Judá es esencia, son reales, ellos viven el verdadero evangelio del reino, la ley. Está bien que muchos de ellos no han aceptado a Jesús. No voy a hablarles acerca de esto, pero sí les voy a decir lo que está profetizado: te alabarán tus hermanos. Usted ve que de muchos países van y alaban. Oiga, uno se agradece de que haya una casta, de que todavía haya una esencia de lo que Dios le dijo a Abraham. Le dijo: en Isaac te será dada grande descendencia. En Isaac. Y Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, pero vino la bendición sobre Jacob por causa de que Esaú la menospreció. Pero después de esto me llama la atención que Judá, como uno de los hijos de Jacob,
Claramente Dios le da esta promesa. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Pero después dice, cachorro de león, Judá. Me llama la atención aquí, aunque a los judíos no les guste, pero tengo que decir, Judá es cachorro de león, porque el león de la tribu de Judá es Jesús, a quien ellos no aceptaron. ¿Cuándo lo van a aceptar entonces? En este último tiempo. Que la iglesia en el mundo entero, representada como el cuerpo de Cristo, como ese cachorro de león, hará defensa del Israel material en oración y ayuno a favor de nuestros hermanos. No los dejaremos nunca, porque Dios nos ha puesto un celo por ellos, para orar y para ayunar y para cubrirlos. Y sí, bien es cierto que está profetizado que serán rodeados y todo, pero nosotros también los rodearemos con oración y favor para cubrir a nuestros hermanos. Porque no habíamos entendido todo el ataque que tenían mis hermanos. Nosotros no teníamos el conocimiento de comprender semejante cosa. Pero hoy se nos está revelando y conocemos que son nuestros hermanos, así ellos no nos acepten. A mí no me importa que un judío que es mi hermano no me acepte. Pues si no aceptaron a Jesús, menos me aceptarán a mí. Pero es mi hermano y lo defenderé en oración. No me interesa, lo defiendo. Y lo defiendo con las armas espirituales que Dios me ha dado. Porque Dios no me ha dado a mí de usar armas literales, físicas, sino espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento malo a la obediencia a Cristo. Quiere decir de que estamos puestos para defender a nuestros hermanos. Sencillo. Pero aquí sigue diciendo, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Pero me llama la atención lo que sigue diciendo. No será quitado el cetro de Judá. Hay un cetro en su mano. Y el cetro tiene que ver con reino. El cetro tiene que ver con autoridad. El cetro tiene que ver con respeto y dignidad y valor. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Legislador es esa persona que emana reino. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloc. Y a él se congregarán los pueblos. Pero me llama la atención que dice se congregarán los pueblos. Usted ve que en Israel va todo pueblo, va todo mundo. Y aunque hay muchas religiones en Israel, sabemos que la esencia verdadera y real está en la casta que guarda todo lo que dice la Escritura con base a toda la ley que Dios le entregó a su siervo Moisés y que Dios le entregó a Abraham y que ha venido por genealogías y generaciones. Tremendo, tremendo. Dice, y a él se congregarán los pueblos. Pero me llama la atención esto, hermano. Dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Tremendo. Porque habla de pollino, habla de pollino. Quiere decir que en algún tiempo también nosotros, el pueblo redimido con la sangre de Cristo, subiremos a Israel. Porque somos simbólicos con un pollino de asno, que quiere decir el pollino era un vástago. Cuando Dios le dice un vástago retoñará de tus raíces, Génesis 11:1. Un vástago retoñará de tus raíces. ¿De cuáles raíces? De la raíz de David, que viene del mismo Judá. Pero de Judá y la raíz de David viene el Mesías príncipe que nació, Jesucristo, en Israel. Aunque ellos no lo hayan aceptado, pero es real, es verdad. Pero quiere decir que ellos lo desechan. Pero dice Dios, los provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Y llama a todos sus apóstoles y los manda a predicar a los gentiles, a los griegos. Y entra esa palabra a también nosotros, a los vástagos, a los que no teníamos ni siquiera norte ni sur, a los que estábamos gobernados por el diablo. Oiga, tremendo, mano. Yo me quedo anonadado. Pero también esto es un rescate. Alguien me dice, ¿pero qué rescate es este? Hable claro, sí. Es un rescate, ¿sabe por qué? Porque resulta que allá en Israel, en algún tiempo, también estuvo las 12 tribus. Pero en algún momento hubo una enemistad entre la tribu de Judá, la casa de Judá, con la casa de Israel. Una división.
hubo una división, siendo hermanos, hubo una división muy fuerte. Y tal división está hasta ahora, porque sabemos que son nuestros hermanos. Sabemos que Judá y las otras 11 tribus son hermanos, pero el enemigo de una u otra manera logró dividirlos. Y tremendo, hermano, porque además de eso, en el tiempo desde el reinado de Salomón y después de que Salomón dice la Biblia que cuando ya no tomó en cuenta, sino que tuvo 700 reinas y 300 concubinas de mujeres, y dice que ellas inclinaron su corazón a otros dioses y ya incensaba a otros dioses, y Dios dijo: castigaré a Salomón, pero por amor a mi siervo David no lo castigaré en sus días, sino que en los días de su hijo, de los hijos de Salomón, lo castigaré. Y lo castigó en los días de su hijo Roboam. Pero me llama la atención, porque en ese tiempo ellos se corrompieron a tal grado que Dios se enojó y esparció 10 tribus de la casa de Israel, de Judá, y los sacó, hermano. De allá del Israel material sacó 10 tribus que andan rodando por el mundo y son hermanos. Ese Judá es al que alabarán los hermanos, porque se guardó y se ha guardado, es una casta, y dice: no será quitado el cetro de Judá. Oiga, esto pasa en el Israel material, el olivo natural, estoy hablando de él. Allá están mis hermanos los levitas, allá están la tribu poderosa, las 2 tribus que quizás se encuentran en Israel, y las otras tribus, 10 tribus que fueron esparcidas, pero son hermanos. Pero pasa algo, y yo le dije: Señor, muéstrame, porque esto es tremendo lo que está aconteciendo, y tiene que ser revelado para estos tiempos. Pero en el Israel espiritual también hay una representación de un Judá que tiene unos levitas, hablando de unos ministros o pastores o líderes. En el Israel espiritual. Y cuando hablo del Israel espiritual y quiero mostrar el Judá del Israel espiritual, estoy hablando del pueblo redimido por la sangre de Cristo, que nosotros venimos de la raíz de David, que viene de la misma Judá, que es Cristo, al que desecharon los judíos allá, pero que nosotros lo amamos porque es nuestro Dios, el Redentor y Salvador, y nos ha redimido con su sangre. Entonces, esas predicaciones que dieron los apóstoles a los griegos y todo, se ha venido trascendiendo por generaciones, y es la sangre de Jesucristo que en el pueblo gentil, que no teníamos ni parte ni arte, nos dio la oportunidad de ser adoptados hijos suyos, dice la Biblia. ¿Hay un Judá en medio del Israel espiritual? Sí, lo hay. Hay un Judá, pero también hay un Efraín, y ya ahorita te hablo de esto. ¿Qué? ¿O quiénes hacen la representación en el Israel espiritual? Hablando de los pueblos redimidos con la sangre de Cristo, los gentiles, nosotros, los que hemos sido injertados como olivos silvestres. Recordemos que el Judá de que empecé hablando es el olivo natural del Israel material allá en Medio Oriente. Pero el Judá del olivo silvestre que somos nosotros, sencillamente hace referencia a una casta de reino, a una casta que también tiene esta promesa que Dios le hizo a Judá. Y esa casta hace referencia a pastores, a líderes, a hombres de verdad, sacerdotes, santos de Dios, que llevan un evangelio puro, literal con la escritura, y que guardan la santidad y que mantienen en oración, en ayuno. Son levitas, sin duda. Son ministros reales del Espíritu que están enseñando al pueblo la verdad y que son testimonios, son testigos reales de la gloria de Dios. Pero sin duda son de guerra, porque nótese que este Judá de que empecé hablando del Israel material allá, del olivo natural de los judíos, mis hermanos, que amamos, este Judá, claramente dice aquí: Judá, te alabarán tus hermanos primero que todo, pero dice: tu mano en la cerviz de tu enemigo. ¿Cuál es la cerviz? Es la que está casi debajo del ombligo ahí, tu mano en la cerviz, todo el tiempo. Y me llama la atención que este Judá hace la representación de un hombre o una mujer que predica la escritura, gústele a quien le guste. Y aunque muchas veces predicando así la escritura hace mella a gente que anda en su pecado y se molestan, dice: la mano en la cerviz de tu enemigo, y se vuelven enemigos ellos de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, sin necesidad, pero porque está escrito, hermano.
Judá, te alabarán tus hermanos. Nótese que ese pueblo de oración y de ayuno que yace en el Israel espiritual, que son los ministerios de oración, de ayuno, de guerra espiritual. Yo no voy a decir que solo son en los centros misioneros Bethesda. Pueden haber otras iglesias de guerra y de oración y ayuno, pero la mayor simiente de guerra y de poder la veo yo en las iglesias de Bethesda. Tengo que reconocerlo. Y no estoy diciendo que porque yo me congregue allá, que porque yo vaya, no, porque yo nací en Jacob, que hace la referencia de otras iglesias que no eran de oración, de ayuno y de guerra espiritual, pero que por su gracia Dios me llevó a ese lugar de oración, de ayuno y de guerra espiritual, y hoy defiendo mi vida para que el enemigo no me lleve cautivo. Y por eso quiero hablarte claro, porque aquí cuando dice Judá, te alabarán tus hermanos, quiere decir que muchos hoy escuchan la radio auténtica, y hoy van a las iglesias de guerra espiritual y dicen, oiga, qué diferencia. Muchos de muchas iglesias del mundo dicen, oiga, yo no he escuchado. Y muchos están emigrando de otras congregaciones, yendo al lugar donde reciben un alimento genuino y verdad, porque hay un ministerio, hay un simbólico con Judá, que es una simiente, que es un pueblo redimido, que son como levitas espiritualmente hablando, y tienen un nivel de gloria y dan un alimento verdadero. Esa representación de ese Judá es el pueblo de oración, de ayuno, de guerra espiritual, y la cerviz y la mano de Judá en la cerviz de su enemigo. ¿Por qué en la cerviz de su enemigo? Porque siempre el enemigo va a querer detener esa esencia que sale de esa simiente de Judá, que es ese evangelio real que purifica. Hay un fuego purificador en Judá, y ese fuego purificador es un mensaje del Espíritu que viene a través de la Escritura para libertar, para purificar, para transfigurar hombres y mujeres a que dejen el pecado, la iniquidad, y a que se aparten de la maldad y el pecado. Y por eso dice Judá, te alabarán tus hermanos, porque verán la diferencia, verán la casta, verán el nivel. Pero dice, te alabarán tus hermanos y tu mano en la cerviz de tu enemigo, de tus enemigos, porque dice tus, son muchos. Porque esos enemigos hacen relación y referencia a la gente que no quiere sufrir la sana doctrina, y son quizás nuestros mismos hermanos que no quieren que se les exhorte de su pecado. Y pasa como cuando José, siendo hermano de los otros hermanos de José, que eran 11 más hermanos, y con José 12, y dice que José informaba el mal camino de sus hermanos a su padre Jacob, y sus hermanos no le gustaba. Ahí estaba la mano de José en la cerviz de los enemigos de la fidelidad, de la obediencia, de la santidad. Pero le cogieron rabia hasta entregarle una cisterna y venderlo. Aquí me llama la atención de este Judá hablando del Israel espiritual. Y sin duda, sin temor a equivocarme, es una casta santa, pura, limpia y resplandeciente, que Dios tiene un remanente espiritual a alto nivel. Pero tengo que ser sincero, quizás sean más poquitos en número que nuestros otros hermanos. ¿Cuáles otros hermanos? Ya te digo cuáles. Son nuestros mismos hermanos. Pero hay otros que también son hijos, pero que no tienen esta simiente de Judá, que es la casta de obediencia y de santidad, y que están trabajando en la guerra espiritual, en ayuno, en oración, para ser agentes purificadores por medio de la sangre de Cristo, acá en el Israel espiritual, acá en este pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Judá, te alabarán tus hermanos, ¿cómo no? Van a elogiar a un hombre o una mujer que trabaja, que Dios le da crecimiento y bendición. Lo tienen que elogiar por el trabajo, por el esfuerzo, por la abnegación, por el mensaje original que va conforme dice la Escritura. Tiene que recibir, aunque sea una honra. Pero dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Los hijos de tu padre son las otras 11 tribus, que son cristianas, pero que también andan en pecados, en iniquidad, y se están inclinando porque reconocen que en medio del pueblo que ora, que ayuna, que clama, que hace guerra espiritual, yace el poder de Dios a través del Espíritu Santo, y reconocen que ahí hay un cetro y está en la mano de esos hombres de Dios, y está por medio de Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en medio de esta Judá espiritual. Pero dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará?
no será quitado el cetro de Judá, hay un cetro en su mano, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Tremendo, porque esos pollinos es la simbología de cuando Cristo iba a entrar a Jerusalén, que le dijo a los 12 apóstoles, vayan, a 2 de sus apóstoles, vayan, y por ahí hay un pollino con su hijo, vayan y desátenlo. Y si le dice, ¿por qué lo estás desatando? El Señor lo necesita. Jesús quería subir en ese pollino donde nadie había montado y ir a la tierra prometida. Asimismo, nosotros, como pollinos de asnos, que éramos cerrados por naturaleza, Jesucristo quiere venir a nuestras vidas para subirse por medio de su Espíritu en nosotros y llevarnos a victorias sobrenaturales donde entremos en Cristo Jesús. Pero esta es una promesa grande que Dios le dio a Judá. Pero ahora me llama la atención algo. Y me llama la atención algo muy fuerte, hermano, para estos tiempos finales. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente Dios también le da promesa a su hijo José. Ya hablé de Judá. Tu mano en la cerviz de tu enemigo y el cetro no será quitado y la bendición. Y es una estirpe que yace en Israel material, pero que también yace en el Israel espiritual y que es una esencia a la que todas las otras tribus deben llegar, porque son hermanos y deben tener esa misma simiente para llegar a los fines que Dios ha determinado hasta la venida de Cristo. Pero me llama muchísimo la atención aquí cuando Dios permite que los otros 11 hermanos de José se ensañen contra José, porque era la representación sin duda de ese Judá, porque era un hombre de Dios, de esencia, de reino, de obediencia. Digo representación porque este hombre no les acolitaba nada, sino que siempre estaba informando a su padre el mal estado, la mala cosa de sus hermanos, y le tuvieron rabia hasta de echarle a una cisterna, hablando de José, y hasta venderlo. Pero después de haberle vendido, me llama la atención que fue vendido y llevado una compañía madianita, de donde fue llevado a Egipto. Pero allá en Egipto fue llevado en condición de esclavo, hermano. Y en condición de esclavo fue llevado, pero ahí estaba el poder de Dios sobre él. Y este hombre, José, fiel, que no se apartó del propósito, estuvo en la santidad de Dios siempre. Estuvo en la integridad, en la transparencia, y Dios con él, representando su reino a través de José, donde estuviese, hermano. Allá en Egipto, dice la Biblia que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Era sin duda un faro de luz, era sal de la tierra. Tanto que Faraón ve eso y dice, wow, y lo pone como segundo. Pero le tocó a José pasar mucho tiempo para recibir esa bendición. Por ahí dice que estuvo encarcelado, fue llevado una cosa, otra cosa, y pasaron años de formación hasta que ya Dios en su gracia lo puso como segundo ante Faraón. Pero aquí quiero ser claro, porque cuando los otros hermanos de José, que sin duda son los hijos de Jacob, que estaban en Gosén, allá en la casa de su padre Jacob, que es Israel, dice la Biblia que hubo hambre, pero había comida en Egipto. Y entonces ellos miraron a Egipto para ir a por comida. Y cuando llegaron allá, dice que después de algunas veces de haber ido los hermanos, José tuvo tristeza de todo tal, pero después José se reveló a ellos y le dijo, yo soy José, el que ustedes vendieron, va a traer a mi papá y todo. Y fue toda la casa de Jacob, la casa de Israel, fue, óyeme bien, la casa de Israel fue, porque Israel es el mismo José. Ve, el mismo Jacob. Israel es el mismo Jacob que Dios le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Fueron todos ellos, sus 11 hermanos y todas sus mujeres y sus hijos, y fueron a Egipto, donde José los recibió. Pero allí donde José los recibe, ya Jacob era viejo. Y entonces Jacob iba a traer, iba a dar una bendición a sus 12 hijos. Pero me llama la atención y quiero que vamos a Génesis 48:1. Génesis 48:1, porque aquí es donde quiero darte a entender cómo se ha multiplicado una representación de Efraín en medio de la tierra. Y esa representación de Efraín son los hijos, es uno de los hijos de José. Y ese Efraín hace simbología a miles de iglesias cristianas de sana doctrina
que son nuestros hermanos, pero que les falta esencia, y que nosotros que hemos sido llamados a ser como esa Judá de esencia, tenemos que ir por nuestros hermanos, enseñándoles la palabra y haciéndolos comprender que tienen que llegar a la esencia de Judá para alcanzar salvación y vida eterna. Pero escúchame muy bien, amado hermano, porque dice la Biblia aquí, dice la Biblia allí en Génesis 48:1, dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos. ¿A quiénes? José tomó a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín. Recuerde que estos hijos los tuvo en Egipto, con una mujer de allá de Egipto. José, siendo uno de las 12 tribus, José tuvo 2 hijos con una egipcia. Y nótese que no deja de ser los hijos de José herederos de la misma promesa de Israel. ¿Por qué? Porque aunque no tuvo relación con una misma judía, tuvo con una egipcia, pero es la sangre de un varón de promesa que es José, que se transmitió a través de la mujer y tuvo a sus hijos. Sencillamente la esencia sigue ahí, porque José, como hombre de Dios y como heredero de promesa, está teniendo una relación sexual con esta mujer y transmite la herencia por medio de sus hijos. Pero dice: y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe. Oye, estirpe genealógica. Y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos y ahora tus 2 hijos. Aquí está hablando Jacob con José. Aquí está hablando Jacob, que ya es Israel, con José. Y le está diciendo: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Oye, Jacob está diciendo: estos 2 hijos tuyos, José, van a ser míos, sobre los cuales voy a imponer mis manos y va a derramarse toda la promesa que Dios quiere que remate desde mi abuelo Abraham hasta mi padre Isaac y hasta mí y a tus 2 hijos y a tus descendencias en el mundo entero. Recordemos que también ya está sobre Judá, pero que ahora remata sobre los 2 hijos de José, que es Efraín y Manasés. Me llama mucho la atención porque dice: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto. ¿En dónde nacieron? En tierra de Egipto. Antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Él los prodigó, los tomó como hijos, porque ya Dios le había dado una promesa y él quería depositar todo lo que Jehová le había dicho en uno de sus hijos, y qué mejor que en ese que fue apartado de sus hermanos y había sufrido tanto y era el digno de que sobre la casta de él y su descendencia, sus hijos, viniese todo eso, porque él se lo había ganado desde que era hijo, desde que estuvo en la tierra de Gosén con su padre, sino que él entendía que fue quitado porque sus hermanos lo vendieron. Él entendía que fue por envidia, por rabia, pero Jacob derramó una bendición más fuerte sobre los hijos de este varón José. Dice claramente, muy claramente, sobre los hijos que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Oiga, tremendo, hermano, tremendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan tremendo, hermano. Y Dios es tan tremendo porque cuando ya está sencillamente Dios derramando la bendición que le prometió a Jacob en la imposición de manos, mire lo que pasa aquí. Usted va a Primera de Crónicas 5:1, Primera de Crónicas 5:1, vaya allá, y dice así: los hijos de Rubén, primogénito de Israel,
porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos ¿de quién? A los hijos de José. O sea que en pocas palabras, Judá es la raíz de David, de donde vino el Mesías príncipe, que es Jesucristo. Judá, allá en Medio Oriente, de la raíz de David vino Jesús, pero el derecho de primogenitura le vino al vástago, al que nadie iba a dar un peso por ellos, que quiere decir a los hijos de José, porque dice aquí, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura, está hablando de derechos de primogenitura, que quiere decir que al primogénito le venía todas esas bendiciones grandísimas que pasaban en Israel, pero el hijo mayor perdió los derechos de primogenitura, y dice aquí, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Por eso a Jacob le dijo a José, míos son tu hijo Manasés y Efraín, porque él quería depositar estos derechos de primogenitura sobre la casta de José, del que fue apartado de sus hermanos. Y esta casta de José hace referencia a todo el pueblo redimido por la sangre de Cristo en el mundo entero, porque recordemos que José fue en Egipto, y en Egipto Dios le dio la bendición. Oiga, tremendo, porque a Jesús también cuando era niño le pasó. Dice que fue a buscarlo Herodes y a matarlo, y entonces un ángel le dijo a José, váyase, y José con María se fueron para Egipto, y después dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ay, tremendo. O sea que también de la tierra de Egipto Dios en este último tiempo llama a su hijo para que suba a Israel, y es la simbología del cuerpo de Cristo representado en sus órganos, que va allá donde sus hermanos. Óigame, de Egipto llamé a mi hijo. Ay, 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 ay. Tremenda palabra, porque los derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Dice, hijo de Israel. Los hijos de José, pero aquí confirma, los hijos de José, hijo de Israel. Y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos. Y el príncipe de ellos, Judá es príncipe allá en Israel, y Judá es príncipe acá. Judá es príncipe en el Israel material, y Judá es príncipe en el Israel espiritual. Ojo, pero los derechos de primogenitura, ahora te voy a decir sobre quién están. Claramente dice aquí, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue dado a José. Óyeme muy bien, hermano. Tremenda palabra, hermano. Y tremenda palabra, ¿sabe por qué? Porque Dios es muy poderoso en todas sus enseñanzas, hermano. Dios es impresionante. Y aquí me llama la atención cuando Dios, ahora te voy a decir sobre quién está la mancomunidad de naciones y sobre quién está la multiplicación en el Israel espiritual. Está sobre Efraín. ¿Por qué? Porque cuando Jacob llama a José y le dice, póngame ahí sus dos hijos que ya son míos, Manasés era el mayor e Efraín el menor, y dice la Biblia que este varón, Jacob o Israel, como le quieras llamar, colocó las manos cruzadas y puso su mano izquierda sobre Manasés, que era el primogénito, y su derecha sobre Efraín, que era el menor. Y empezó a derramar bendiciones muy fuertes sobre la cabeza de Efraín. Tanto que cuando José lo dice, lo ve y le dice, no así, padre. No, cambia tus manos. No así, porque el primogénito es este. Y Jacob le dice, deja, hijo. Yo sé, deja. Era sencillamente porque él estaba transmitiendo desde el principio el derecho legal que había perdido el mayor y que venía sobre el menor genealógicamente. Y esta bendición que Jacob derrama sobre Efraín
Dice que es mancomunidad de naciones, pueblos y reinos y multitud de gente y de ejército y de grandeza, y que sería multiplicado millonariamente, milenariamente. Y esa simbología en el Israel espiritual la hacen las iglesias de sana doctrina que no han adoptado la guerra espiritual y que no quieren llenarse de la esencia del reino que hace la simbología de Judá, que sin duda es príncipe en medio de ellos, y que ellos tienen que llegar a esa altura y a esa anchura porque son uno y somos uno en Jesús. Jacob derramó en la bendición más fuerte sobre Efraín. Eso quiere decir que las iglesias de guerra espiritual son menores en número que las iglesias no de guerra espiritual. Somos miles en el mundo entero, millones, quizás o miles en el mundo entero, las iglesias de sana doctrina, que son la simbología de ese Efraín, porque Dios prometió que los multiplicaría y en todo, y están en economías altas y grandezas y en diversidad de cosas, pero que les falta esencia. Y la esencia que les falta es ser como Judá, que sinceramente y sencillamente esa Judá hace la representación de un miembro del cuerpo de Cristo, como órganos del cuerpo de Cristo, porque Judá sencillamente es la raíz de David. La raíz de David que vino de Judá es Cristo Jesús. En el Israel espiritual, toda esa casa de Efraín, que son miles y millones en número en sus congregaciones, en sus hermanos y hermanas, tenemos que llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo en la parte espiritual profunda, no porque usted sirva en la iglesia, sino que usted se meta en la coinonía con Dios y que usted entienda que usted es un olivo silvestre y que usted debe descender el fuego de Dios y debe salir aceite. Usted es esencia. Usted es esencia. Y aunque hay un pueblo que siempre pareciera que tiene la cerviz, su mano, perdón, en la cerviz de ellos, porque cada que está predicando un hombre de oración, de ayuno, de guerra espiritual, ataca el pecado. Y si tú como hermano nuestro estás en pecado, pues te cae la palabra, te cae la puya, porque sencillamente la palabra viene como un fuego purificador y te choca porque estás todavía incurriendo en iniquidad. Pero eres nuestro hermano que debe ser lavado, purificado, limpiado para dar un fruto, porque como la raíz de David, que es la simiente de Judá, que hace la simbología de los miembros del cuerpo de Cristo en el mundo entero, así debes llegar tú, a la altura y a la anchura de un varón perfecto, y ese varón perfecto es Cristo, en su cuerpo, el cual hoy en el mundo entero cristiano no es un hombre fue el que se entregó en Israel, y este se llama Jesús, que dio su vida por la raza judía y por la raza humana en el universo. Pero los judíos, mis hermanos, lo desecharon, lo entregaron, y por eso dice la Biblia, la piedra, porque Jesús es la roca, la piedra que los edificadores desecharon era la cabeza de ángulo. Sencillamente, sí, ellos lo desecharon, lo entregaron y hasta ahora no lo aceptan. No importa. Nosotros los gentiles en el mundo entero lo hemos aceptado, y no solamente le creemos, sino que nos hizo parte de su cuerpo. Somos sus manos, sus dedos, sus ojos, sus pies, somos sus órganos, y hoy somos millones en el mundo y nos vamos a unir a orar a favor de nuestros hermanos los judíos. Así ellos no acepten, no importa, son nuestros hermanos y punto, porque Cristo está. Si están confundidos o no están confundidos, no importa. Jesucristo murió por toda la raza humana y hoy está en contra de las acechanzas del diablo y a favor de todos los que guardan su palabra y de los que aman su venida y de los que siguen su camino. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, Mauricio? Sencillamente, la bendición vino en gran manera sobre Judá, pero también sobre José, porque la Biblia dice acá, claramente hablando de José. Vaya a Génesis 49:22 para terminar, porque me llama la atención, porque Jacob llama ahora a sus 11 hijos, incluyendo a José 12, todos los hijos que son la simbología de las 12 tribus, que era sobre quienes vendría toda la bendición. No crea que sobre los otros hijos de Jacob no vino bendición. Muchos de ellos quizás están apartados en otras tareas y en otras cosas, pero ha venido economía, grandeza, poder y todo. Pero los más cercanos es Judá, sobre los que ha venido una casta más profunda,
y José, porque fue sobre los dos hijos que Jacob, o Israel, padre de ellos, desató mayor bendición. Pero dice aquí Génesis 49, 22 al 26, dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Pero nótese que aquí dice: le causaron amargura. Oiga, a José le causaron amargura. A José sus hermanos lo siguieron, lo persiguieron, lo vendieron, lo entregaron y de todo, hermano. Pero era parte de la formación. Pastores de las iglesias de guerra espiritual, escúcheme, quizás tu hermano, la simbología de ese Efraín te ha causado amargura, hay persecución, hay una disputa, como cuando Saúl peleaba con David, porque sabía que David era la casta que iba a reinar sobre toda la tierra. Y sencillamente, ¿qué le tocaba hacer a Saúl? O hacerse a la manera de David, o echarse sobre su espada. ¿Qué pasa contra los que se tiran en contra de esta representación directa y poderosa de este hombre llamado David, que es un hombre de guerra, simbólico con ese Judá de oración, de ayuno, de guerra, que es la cerviz, que es su mano sobre la cerviz de su enemigo, o sea, que está la fuente de poder y el poder del Espíritu Santo en él? El que se tire se corta. El que se tire se corta, solo se corta, porque no es palabra de hombre, es la palabra de ¿quién? De Jehová. Pero aquí dice: le causaron amargura a los arqueros. A David le causaron amargura. Saúl infiló sus ejércitos contra David por rabia, por enojo, y toda la vida contra hombres de Dios y mujeres de Dios. Los mismos hermanos le han querido causar amargura. Pero este tiempo tiene que terminar, porque Dios en este último tiempo está uniendo. Dios está uniendo y va a unir porque son nuestros hermanos. ¿Qué dijo David? No levantaré mi espada contra mi hermano. Alguien me dijo: ¿usted por qué hace guerra espiritual contra la iglesia y contra hombres? No, yo estoy reprendiendo al diablo. Qué pena, usted, yo pensé que era ministro de Dios. ¿Por qué le quema? Ah, es que yo también estoy ahí. ¿Está con el diablo? Entonces usted no es cristiano, papá. Usted es el mismo diablo o los mismos demonios metidos acá. Hay que darle como a diablo. Y es guerra espiritual. El poder de Dios que consume todo operario del diablo que está enquistado en el cuerpo de Cristo, haciendo el que es cristiano, pero tiene apariencia de piedad, pero es como Satanás, que se viste como ángel de luz. Ahí es donde el fuego les quema y salen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué, mi hermanito? Yo pensé que usted está orando conmigo, que es que le quema. Ah, es el fuego de Dios que saca al descubierto todo, porque por el fuego será revelado, hermano. Dice llama, dice rama, yo quis que llama, yo le diría llama. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y aborrecieron los arqueros. Oiga, ¿quiénes le aborrecieron? Le aborrecieron los arqueros. Quiere decir que le aborrecieron los que se esconden en oculto para saetear al justo. La Biblia dice que Satanás se esconde en oculto para saetear al justo. ¿Cuánto tiempo lleva Satanás golpeando al pueblo? Y el pueblo no sabe ni quién lo golpeó. Y son los poderes demoníacos a través de hechiceros, de brujos, de agoreros, de estanteros. ¿Cuántos de nuestros hermanos que son de la casa de Efraín, simbólica, con esos dos hermanos, hijos de José, que bendijo Jacob, los están matando en las iglesias y no saben quién es, pero son los hechiceros, los brujos, los agoreros, estanteros, masones, adivinos? Toda esa invasión que ha venido de parte de las tinieblas al Israel espiritual para destruirlos, hermanos, y ellos no saben ni quién les dio. Y yo te estoy diciendo: atacan el espíritu en el nombre de Jesús, en oración y ayuno, que donde tenga que ir el poder de Dios a defenderte irá, porque tú estás en el espíritu y Dios es espíritu. ¿Quién podrá pasársele a Dios sin que Él lo vea? Dice claramente: le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Pero nótese que aquí dice: más su arco se mantuvo poderoso. Oiga, tremendo, hermano. ¿Por qué dice su arco? Porque él tiene un arco también para lanzar. Pero se mantuvo poderoso. ¿Pero por qué se mantuvo poderoso? Aquí aclara por qué. Y dice: y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Por quiénes se fortalecieron sus brazos? Por las manos del fuerte. Este es Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Todopoderoso, que nos ha redimido a través de Jesucristo y que hoy dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es lo grande y lo oculto, lo que usted está oyendo, que hoy sí lo conoce, porque Dios se lo revela. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Esta es
Jehová de los ejércitos, el fuerte de Jacob. La promesa que Dios le había dado a Jacob de camino, la cual Jacob o Israel le dijo a José. Dice que sus manos se fortalecieron por este mismo Dios, que trae esa esencia de promesa de cumplimiento sobre la raíz de sus hijos, los cuales bendijo. Y en este caso, sencillamente son los hijos de Jacob, todas las 12 tribus, pero en especial Judá, y en especial José, y en especial de José, Manasés, que también recibió gran bendición, pero que Efraín era mayor en número, en fuerza militar, en toda grandeza, y mayor porque Jacob, Dios le permitió que pusiese mayor bendición, porque la bendición vino sobre el menor, sencillamente porque el derecho de primogenitura lo recibió porque el otro lo menospreció. Sencillo. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Quiere decir, señor Mauricio, que Efraín es mayor en número, pero que Judá es mayor en esencia. Y aunque Judá en número es menor, porque son menores o más poquitas las iglesias de guerra espiritual, de ayuno, de oración, que están en la esencia, en la simiente, mayor es Efraín, simbólico con todas las iglesias que hoy en día se encuentran no adoptando la visión de la guerra espiritual y la esencia, pero que ese Judá sencillamente es la tipología avivada y prodigiosa de ese José que tenía alimento para sus hermanos. Esa es la representación. O sea que usted hoy en día ve que muchos emigran de muchas iglesias y van a la iglesia donde oran, donde ayunan, donde se les da el alimento, donde se echan fuera demonios, donde es aquí, dice alguien. Aquí sí se liberta, aquí sí uno, y aquí sí hay culto todos los días, y aquí sí se ayuna, y aquí sí ese Judá. Ese Judá. Y dice, te alabarán tus hermanos, y tu mano en la cerviz de tu enemigo. El que se tire, se corta, porque se corta solo, porque es un olivo natural por el mismo espíritu. Aunque somos silvestres, porque somos adoptados, somos naturales en Dios, que concibió el propósito para nosotros. Y el espíritu nos hace uno en Jesús, porque Dios no hace acepción de personas. Aunque nuestros hermanos judíos digan, ese pueblo gentil quietico allá, porque Dios mismo en las promesas les dijo, no se reúnan con ellos, porque éramos por naturaleza hijos de ira nosotros, enseñados a todo mal, a toda cochinada. Pero hoy en Cristo Jesús, redimidos por la sangre de Cristo y adoptando la cultura del reino, ya con el poder de Dios, nacidos de nuevo, podemos hacer una coinonía con nuestro pueblo judío de allá de Medio Oriente. Porque ya no tenemos conductas del mundo, sino que estamos con las conductas del reino conforme a la Escritura. Eso es una palabra revelada. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso. Mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, de la roca de Israel, Jesús. Por el nombre del pastor es Jesús, el pastor de pastores o el príncipe de los pastores es Jesús, es la roca de Israel, es la piedra que los edificadores desecharon. Pero dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. ¿Tú crees que Dios no va a ayudar a Israel material cuando lo sitien y lo reúnan? Dice, por las manos, por el Dios de tu Padre. ¿Cuál es el Padre? Abraham, Isaac, Jacob y sus hermanos, que ya hoy en día lo entendemos y vamos a orar a favor de nuestros hermanos en el mundo entero, hermano. Vamos a clamar, pero en verdad, como por hijo, como por hermano, como por padre, como por madre clamaremos. Y clamaremos al favor de Jehová por todas las familias de la tierra. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, pero ojo, con bendiciones de los cielos de arriba. Oye, el respaldo que el Israel espiritual le ejerce al Israel material son bendiciones de los cielos de arriba. Porque recuerde que aunque si bien es cierto la guerra de ellos, de nuestros hermanos de allá de Judá, del pueblo de Israel, es material. Ellos le tiran bombas, ellos practican el ojo por ojo y diente por diente, ellos le tiran también. Resulta que nosotros ejercemos una defensa para ellos en la parte espiritual. Cuando nosotros oramos, movemos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, al favor del que sea, y más de nuestros hermanos. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos. O sea que Dios enfila ejércitos espirituales
a favor de Israel cuando lo sitien y cuando lo persigan, por la oración de todo el pueblo del mundo y porque ya está profetizado, esto no lo cambia nadie. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Cuáles son las bendiciones de los pechos? Los hijos de la promesa, los hijos de la casta que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los hijos de su pecho son todos los que han salido por el mundo, porque recordemos que José, aunque fue vendido a Egipto y aunque se hizo en Egipto y vivió en Egipto, también allá tuvo hijos y también allá él multiplicó la descendencia. Porque por la sangre de José se mezclaron y ahí están las tribus y ahí hay un gran pueblo que somos hermanos espirituales en el mundo entero, también de los judíos. Así ellos no lo reconozcan. Pero sencillamente, aunque en el tiempo que Jacob murió y después murió José, allá en Egipto, dice la Biblia de que ellos fueron cautivos de los egipcios y allá estuvieron 400 años esclavos. 400, pero porque Dios le había dicho a Abraham, a tu descendencia dará esta tierra, pero sepa que ellos serán esclavos. 400 años de los egipcios. 400 años estuvo esclavo, pero después Dios levanta un hombre llamado Moisés y va y los saca y los pasa por el desierto y los lleva a la tierra que fluye leche y miel. Porque Dios cumple sus promesas. Tremendo, tremendísimo, hermano. Porque aunque estuvieron cautivos por 4 generaciones, Dios dejó un remanente para pasarlo por el desierto y para hacerlo llegar a la tierra que fluye leche y miel, porque Dios es un Dios que cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él hace, pero así sea con pocos o con muchos, Él entrega lo que dijo y Él multiplica como Él lo ha hecho hasta hoy y por los siglos, porque es un Dios vivo y verdadero, por el cual estamos dispuestos a llevar el evangelio a las naciones. Claramente dice: por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Está hablando aquí de los pechos y del vientre. Quiere decir de que aunque Él hizo la promesa a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, esa promesa la concerta a través de Jesucristo, que viene de la raíz de David, de ese Judá, de la raíz de David. Y resulta que nace el Mesías príncipe, que es Jesús, y ese Jesucristo enfocado no solo en el Israel material, sino en el Israel espiritual, que es toda esa descendencia de José que había tenido en Egipto, venía a redimirlos por la sangre poderosa que derramó en el mundo entero. O sea que esto solamente es para los hijos de José y los hijos de Judá y los hijos. No, esto es para la raza humana, porque la promesa que Dios le dio a Abraham, le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Él dijo todas, al que sea. Puede ser musulmán, puede ser palestino, puede ser el que sea. La sangre de Cristo lo purifica, son nuestros hermanos y se arrepienten, se adoptan la palabra de fe, se aceptan a Jesucristo, el que sea, de donde esté, recibe salvación. Porque lo dijo Dios. Dios le da la promesa a Abraham, pero la concerta con Jesucristo para la raza humana global, en el mundo entero, mi hermano. Claro es el Señor. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Mire que el mismo Jacob está diciendo: mire, José, las bendiciones suyas van a ser mayores que las que tuvo mi padre allá en Israel, porque Israel es un pueblo pequeño, pero las bendiciones que yo desato y que mi padre me da para usted, José, en Efraín, en Manasés, van a ser muchas, va a ser millones de almas en el mundo que Dios va a traer al universo a causa de esta palabra que te doy. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Oiga, mayores. Y está hablando Jacob que las bendiciones de José
de sus padres fueron mayores, o sea, de los padres espirituales fueron mayores que las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que Dios mismo dijo que la gloria postera sería mayor que la primera. Tremendo. Y por eso usted ve enriquecidos muchos hombres de las iglesias y de todo, pero les falta una esencia del reino, y es que también sean hombres espirituales, porque así mismo también el Israel materia espiritual está siendo atacado con una invasión espiritualmente hablando. Y esa invasión es como una de las 3 invasiones que han habido en el Israel material, donde el enemigo se ha metido a las iglesias y las está atacando, hermano, para menguarlas y para robarles este derecho legal de bendición espiritual y física, y para matar a los hijos de la casa de Israel. La casa de Israel sencillamente es el pueblo redimido con la sangre de Cristo, esas 10 tribus que fueron esparcidas, pero también los hijos y la familia de José, que fue en mayor número la bendición sobre Efraín y sobre Manasés. Tremendo, hermano, es tremendo, pero son de la misma cochada y son millones en el mundo y tienen riqueza, grandeza, poder y de todo. Bien que muchos de ellos se han volteado al maligno y los ha engañado y ahora están en contra de su hermano, pero que Dios los va a traer de regreso a casa, porque tienen herencia y son real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los está llamando de las tinieblas a su luz admirable, porque sin duda son herederos de todo lo que Dios le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que Jacob profetizó sobre sus 2 hijos, Manasés, y en gran manera sobre Efraín, que vino esa bendición. Es real. Es muy real. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán por la cabeza de José. Fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Quiero leer esta última palabra, hermano, porque habla de la frente. Y a mí me llama mucho la atención, hermano. Esta palabra me deja anonadado. ¿Y sabes por qué me deja anonadado, amado hermano? Escúchame con profundidad. Me deja anonadado porque cuando Dios le da la promesa a Ezequiel, le da la palabra a Ezequiel, allá en Ezequiel 3, vaya Ezequiel 3 para terminar. Dios le da una palabra a Ezequiel cuando estaba esclavo en la segunda invasión que pasó en Israel. La segunda invasión, pero él le da una palabra para una invasión que sería la tercera. Pero ¿cómo le da esa palabra si todavía no era el tiempo? Esa palabra era profética para el Israel espiritual, para la casa de Israel. Y la casa de Israel son los hijos de José, que se hicieron en Egipto y que fueron esclavos allá y que salieron de aquella tierra y que están por el mundo entero y que es para todo el pueblo. Pero me llama la atención que dice aquí claramente, de aquel que fue apartado de entre sus hermanos. Dice claramente aquí, hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José, la promesa, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Sobre la qué? Sobre la frente, hermano. Pero aquí en el libro, míreme bien, amado hermano, y escúcheme. Aquí en el libro de Ezequiel 3 dice, hijo mío, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, esta palabra, y ve y habla a la casa de Israel. ¿A qué casa está hablando? Al pueblo redimido con la sangre de Cristo, que son la simbología de Efraín, que se han apartado del propósito y son cristianos, ministros, pero que no son de poder, no son del espíritu, no están alimentando al pueblo, sencillamente están en un cautiverio, en un exilio espiritual, y sencillamente lo que está haciendo Satanás en medio de estas iglesias es matando a muchos de nuestros hermanos, y nosotros tenemos que ir como ese Moisés en rescate de ellos, a través de un mensaje profundo que les haga comprender para rescatar a nuestros hermanos, como cuando Moisés fue mandado a Egipto, allá a Faraón, decirle, deja ir a mi pueblo. Pero esto quiere decir darles un mensaje claro. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel
Es al pueblo, sin duda, de las iglesias de sana doctrina que no quieren tener la esencia y que no quieren entender que hay una invasión en la parte espiritual contra el cuerpo de Cristo, porque quizás esta tercera invasión que creía Ezequiel que iba a pasar allá en Israel, está pasando en el Israel espiritual, y es que viene el enemigo con sus ejércitos espiritualmente, hechiceros, brujos, agoreros, estanteros, masones, divinos, y se han volcado contra la iglesia, y esa profecía era para la casa de Israel, y había que hablarles para que se arrepintieran y se convirtieran y se llenaran de esa esencia que hace la simbología de ese Judá, el cual será su mano en la cerviz de su enemigo. Dice, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a mucho pueblo de habla profunda, no está hablando de que este mensaje era para Israel material, porque hay que hablar en hebreo, para hablar con ellos, porque todo, sino para el Israel espiritual. Esa profecía de Ezequiel era para nosotros y para este tiempo. Sino a la casa de Israel, no a mucho pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, sino a ellos te enviará. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán, porque con todo lo que le ha pasado al Israel material, escucharán lo que sea, después de que venga conforme la palabra. Pero no los está mandando allá, sino a la casa de Israel, primeramente. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente. Ojo, porque aquí cuando dice dura de frente, quiero ir acá adelante, donde yo terminé leyendo que dice claramente, hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Escúcheme, porque aquí dice que es duro de qué. ¿Qué es duro de qué? Duro de frente. Dice, no a mucho pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Y habla del rostro de ese Judá, que es el hombre de Dios, simbólico de guerra, de ayuno, de oración, y es fuerte en la enseñanza, cual José, cuando informaba del mal camino de sus hermanos, y por eso lo aborrecían. Sencillo, claro es el Señor. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Tienen grandeza, economía, multiplicación, están ensanchándose, pero no tienen esencia. Y tienen que hacerse a la manera de esa Judá como esencia, porque también tienen que ser preparados ellos y nuestros hermanos para venir, para la venida de Cristo, para irnos, porque son las vestiduras sacerdotales que se necesita tener para la novia, que es la esposa de Cristo y la iglesia global. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. Como diamante, oye, es fuerte. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas. Usted, pastor, lo llaman a predicar a una iglesia y le dicen, pero habla de esto. Y resulta que el Espíritu le dijo, no, me habla de esto y me lo exhorta y me le da la enseñanza como yo quiero. ¿Y usted a quién va a honrar? ¿Al pastor que lo invitó o a Dios que es el dueño de su ministerio y al Dios que usted sirve? Ahí está. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. Oiga, un día me invitaron a una iglesia a predicar, hermano, y me dijo, el pastor habla de esto, yo mismo, y eso lleno. Y yo me meto en ayuno, en oración, y el Espíritu me dice, hablarás de esto. Y qué pena con el pastor. Pero hablé de lo que Dios me dijo, y a lo último, ni con saludo ni con nada, me tocó salir casi corriendo de allá, hermano. Y todo el mundo quedó, ¡oh! Pero fue el Espíritu hablando. No honré al pastor, pero honré a Dios, y la gloria de Dios descendió. Hermano, yo por eso ando en tenis, por si toca salir corriendo después de una predicación. Y tu frente fuerte contra su frente. Y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho a tu frente. No los temas, ni tengas miedo de ellos. Porque son casa, ¿qué? Rebelde. O sea que la casa de Israel es casa rebelde, hablando del Israel espiritual, con referencia a ese Efraín, que son miles en el número de iglesias, y son casas rebeldes, muchos de ellos, porque han dejado el primer amor, porque han dejado la guerra espiritual, porque saben que el enemigo está atacándolos y está matando a los congregados de allí, y no están defendiendo al pueblo. Y Dios dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Quiere decir de que cuando Ezequiel
recibió la palabra. Él estaba cautivo en la segunda invasión allá en Israel, de los babilonios, perdón, en Babilonia. Pero la palabra que Dios le dio a Ezequiel era para la cautividad que hoy se vive en el Israel espiritual, la cual se encuentra cautiva en medio de sus congregaciones en el mundo, representando ese Efraín, que son miles y mancomunidades de iglesias y de familias de la tierra y en el mundo entero, hermano. Pero dice, y ven, o sea que esta orden es para los ministros ir a las congregaciones de acá y reedificarla, porque es esas vestiduras blancas que necesitan recibir. Pero el problema no es ese, el problema es que los ministros de esas iglesias, aunque saben esto, como están vendidos muchos al enemigo, no quieren dejar entrar al verdadero hombre de Dios para que purifique Dios la simiente de esas diferentes congregaciones. Pero en este último tiempo, proféticamente lo digo, les toca, porque Jehová los inquietará, y el que tal cosa no haga, se las verá con el Dios de la Biblia, que cumple sus palabras y que hace memoria de la casa de Israel, de los hijos de Efraín y de las bendiciones que también son para ellos en salvación y en vida eterna. Dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y detrás de, dice, y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde el lugar, de su lugar. Y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Gebar, y me senté donde ellos estaban, junto a ellos, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Quiere decir que esto le pasó a Ezequiel, pero que hoy en día esta palabra, aunque Ezequiel lo entendía, esta palabra sencillamente es para nosotros, y es para la libertad de los hijos de Efraín, sobre los cuales puso la mano Jacob, y declaró que sería mayor en número y mancomunidad, pero que también tendrían herencia y bendición. Por eso te bendigo en el nombre de Jesús. Y escucha este mensaje, mi hermano, no lo tomes en poco. Sencillamente entiende que el Espíritu de Jehová es dueño de toda la faz de la tierra, y que Él yace sobre las naciones y sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, y que da sabiduría al que quiere. Y todo lo que pasó en el Israel material es sombra de lo que iba a devenir en el Israel espiritual. Tú vas caminando y la luz que se pone sobre ti hace que detrás de ti se vea una sombra. Y todo esto es sombra sencillamente de variación, y no de variación porque cambie la palabra, sino porque pasó en Israel material y pasa en el Israel espiritual. Sencillamente, sin duda hay una invasión de parte de las tinieblas en el Israel espiritual, y yo toco trompeta desde aquí para que usted se apercibe, pastor, y empiece a pelear esas batallas, porque esto es real y es verdadero. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios mismo dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pueblo mío. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Dios es eterno, y en este último tiempo Él prometió que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es la que ha de revelar a su pueblo. Y a este servidor humilde y sencillo sabe dársele palabra revelada por el Espíritu, pasando lo natural a lo sobrenatural. Y puede ser por una minúscula idea, que siendo el más pequeño de todos mis hermanos, quiera el Espíritu Santo usarme para cosas grandes. Por eso, si me invitas a tu congregación a predicar, sencillamente no me digas de qué predique, sino que organiza al pueblo para que la espada no les vaya a golpear muy duro, porque sencillamente la espada es la palabra de fe. Y yo no busco agradar a los hombres, porque si tal cosa hiciera, estaría perdido, hermano, y sin esperanza. Yo busco agradar al Dios de la Biblia. Te bendigo en el nombre de Jesús, y está muy atento a la continuación de este mensaje, que será sobrenatural. Bendiciones para todos. Este es tu servidor Mauricio Fonseca, y no olvides, a través del canal de este servidor de YouTube, en YouTube, a nombre de Evangelista Mauricio Fonseca, bajar las diferentes enseñanzas. Alimenta tu vientre, amado mío, hermano, porque Dios te está dando este encargo
para la casa de Israel, pastor del mundo entero que me estás escuchando. Y la casa de Israel yace en todas las iglesias del mundo, en todos los países del mundo, cristianas de sana doctrina. Es el trabajo para ir a hablarles con las palabras y para ir a adoctrinarlos y para enseñarlos en la oración, en el ayuno, en la guerra espiritual. Es como el trabajo que Dios le envió a Moisés. Ir a traer esos muchachos y muchachas, señores ancianos y todos que están cautivos. Cuando Dios le dio esta palabra a Ezequiel, estaba cautivo en la segunda invasión. Ahora hay una cautividad en muchas iglesias. Y tremendo, tengo que decirlo, porque tras esa cautividad hay mortandad. Porque ellos han desatado espada contra muchos que están sin protección por andar en su pecado. Porque sus ministros y sus pastores no los están enfilando a la cobertura y a la protección a través de la oración, el ayuno, la guerra espiritual y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Bendiciones para todos y hasta la próxima.